Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente de Grupo Atlas, y en esta oportunidad van a tener conmigo la clase de miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia gravis? Va a ser una enfermedad del tipo autoinmune donde se van a presentar anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, antes de ver la enfermedad en sí, quiero mostrarles este esquema en el que nos muestra una placa mioneural normal. Bien. Entonces, se va a formar lo que es la acetilcolina, ¿no? Que es un neurotransmisor, el cual se va a rodear de una vesícula sináptica y va a salir de la neurona presináptica a unirse con su receptor, ¿no?, postsináptico muscular, un receptor nicotínico, el cual va a recibir a la acetilcolina y va a producir las contracciones musculares. ¿Qué es lo que ocurre cuando la acetilcolina cumple su función normal? Luego va a venir una enzima que se va a llamar la acetilcolinesterasa y va a ser degradada en acetato y en colina. Esta colina va a ser reabsorbida para la siguiente formación de otros neurotransmisores del tipo de acetilcolina. Eso es lo que ocurriría normalmente. Entonces, acá también les muestro otro esquema en el cual cómo es que se va a dar, ¿no?, la salida de las vesículas sinápticas, ¿no?, para la unión con su respectivo receptor postsináptico de membrana en el músculo, ¿no? Se abren los canales de calcio, ¿no?, entra el calcio, y eso produce que las vesículas sinápticas se liberen, ¿no?, en este caso lo que es la acetilcolina, y se unen a su receptor. Bien, entonces, hablando en sí de lo que es la enfermedad, como les dije desde un inicio, la miastenia gravis va a ser una enfermedad del tipo autoinmune, es decir, se van a crear anticuerpos en contra de los receptores de acetilcolina que se van a encontrar en el postsináptico, ¿no? Y esos anticuerpos de acetilcolina van a interrumpir la función de esta acetilcolina, obviamente, en lo que es la unión neuromuscular, presentándose una debilidad muscular. Entonces, los músculos vulvares, faciales y de las extremidades proximales son los más comúnmente afectados y van a justificar los síntomas de esta debilidad general. Bien, se va a presentar también tosis, se va a presentar diplopia. Esos en realidad son síntomas que se van a presentar de un inicio, entonces eso hace sospechar de que el paciente va a presentar, está presentando un tipo de trastorno, ¿no? Puede ser del tipo neuromuscular, entonces se puede sospechar de una miastenia gravis. La debilidad de los músculos, de los músculos de la respiración, ¿no?, nos pueden llevar a una falla respiratoria, la cual es llamada crisis miasténica. Y las complicaciones que se van a asociar a esta falla respiratoria son la causa de la muerte de un paciente que presenta miastenia gravis. ¿Qué hay acerca de la epidemiología? La incidencia de la miastenia gravis es de menos de un caso por 100.000 habitantes. Es más común en mujeres durante la segunda y tercera década de la vida. Sin embargo, en la séptima, en la octava década de la vida, va a ser más común que se presente en varones. Los afroamericanos, personas, ¿no?, de raza negra, van a tener mayor incidencia, ¿no?, que las personas de raza blanca, perdón. Bien, entonces acá tenemos otros tipos de trastornos de la placa minioneural que nos podría hacer confundir, ¿no?, nuestro diagnóstico, ¿no? Tenemos que diferenciar los trastornos del tipo presináptico con los trastornos del tipo postsináptico. En los trastornos del tipo presináptico vamos a tener a lo que es el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Entonces, ¿de qué se trata o cómo es este síndrome miasténico?
Bueno, este síndrome de Lambert va a ser un trastorno, ¿no?, con síntomas muy similares a los de la miastenia gravis, en el cual se va a presentar una debilidad muscular relacionada con el bloqueo de la comunicación entre los nervios y los músculos. También se va a presentar como respuesta autoinmune en contra de los canales de calcio de tipo presináptico. Lo bueno es que va a ser poco frecuente, pero si se da, va a ser más frecuente en los varones, ¿no?, en un 70%. Se va a asociar a neoplasia o a síndrome, como un síndrome paraneoplásico, ¿no?, como especialmente en el carcinoma de células pequeñas. No va a ser muy frecuente, como lo mencioné, y puede observarse también en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, en el cáncer de estómago, en el cáncer de recto, en los linfomas. ¿Qué hay del botulismo? También va a ser un trastorno de la placa mioneural de tipo presináptico, el cual va a ser causada por una intoxicación, ¿no?, por la toxina botulínica. Va a ser, bueno, esta toxina botulínica, bueno, es una neurotoxina bacteriana, ¿no?, que va a ser producida por la bacteria por un Clostridium botulinum. Y bueno, la vía de intoxicación más frecuente va a ser la vía alimentaria, por ingesta de alimentos mal preparados o de una conservación de manera inapropiada, ¿no? Pero también puede adquirirse cuando una persona se hace algún tipo de herida y puede ingresar por vía hemática, ¿no?, o como efecto colateral de uso deliberado de esta toxina, ¿no?, porque esta toxina se utiliza en el tratamiento de enfermedades neuromusculares o también se utiliza para lo que son la cosmética. Bien. Luego también nos podría producir los antibióticos aminoglucósidos como la micacina, por ejemplo, ¿no? Podría producir un trastorno de tipo presináptico. En los postsinápticos tenemos a la miastenia gravis, que es la enfermedad que estamos viendo el día de hoy en este video. Luego tenemos también al curare. ¿Qué va a ser el curare? El curare en realidad es un término muy genérico, ¿no?, que se utilizaba como un veneno, ¿no?, de los indios en la antigüedad para defenderse, ¿no? Se ponía ese veneno en las puntas de las flechas ¿no?, de los aborígenes de América del Sur, ¿no? Y va a funcionar como un agente neuromuscular o relajante muscular. Y también, bueno, va a actuar en la unión entre el nervio y el músculo y va a bloquear la transmisión de estos impulsos nerviosos. Luego tenemos también los insecticidas organofosforados que me podrían producir un trastorno de la placa mioneural, ¿no?, en donde se unen este tipo de insecticidas, ¿no?, de una forma irreversible a los receptores de acetilcolina. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. La miastenia gravis, ¿no? La miastenia gravis se va a producir, bueno, lo normal es que la contracción muscular se ocurra cuando la acetilcolina va a ser liberada por la fibra nerviosa y se une a su receptor postsináptico, como vimos en un inicio, de la fibra muscular. ¿Qué es lo que ocurre en la miastenia gravis? En la miastenia gravis la fibra nerviosa va a ser normal. Sin embargo, el número y la función de los receptores de acetilcolina nicotínicos del músculo esquelético van a estar disminuidos. Los síntomas van a aparecer cuando los receptores de acetilcolina están disminuidos por debajo del 30% de lo normal. Los músculos cardíacos, también el músculo liso, no se va a afectar, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ellos van a tener un tipo diferente, se puede decir, de antigenicidad que el músculo esquelético, ¿no? Entonces solo el músculo esquelético va a ser afectado. Entonces, casi todos los pacientes que van a presentar miastenia gravis tienen anticuerpos contra los receptores de
de acetilcolina. Ahora tenemos que la hiperplasia del timo o el timoma se ha visto en un 75% de los pacientes con miastenia gravis. Por lo tanto, se va a sospechar que el timo va a ser un sitio de producción de estos anticuerpos, pero el estímulo que inicia el proceso autoinmune en realidad no se va a conocer. Ahora, la morbilidad que genera por esta debilidad muscular de tipo intermitente va a incluir la neumonía por aspiración, las caídas, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también los medicamentos para este control de la enfermedad pueden producir efectos adversos relacionados a la inmunosupresión. Bien, entonces acá tenemos, ¿no?, una unión de activación de lo que es el complemento, ¿no?, como una forma del tipo de autoinmune, ¿no?, en la cual va a destruir, como se puede observar en la figura, los receptores, ¿no?, que se encuentran en el postsináptico de los que es la acetilcolina. Se va a destruir. Entonces, cuando lleguen ya la acetilcolina, para unirse con su respectivo receptor, no se va a ver, no va a tener. Entonces, vamos a tener tres formas. Una va a ser la degradación acelerada de los receptores de acetilcolina, que eso se llama una endocitosis rápida, lo vamos a ver ahora. Luego tenemos el bloqueo en el sitio de unión de los receptores de acetilcolina, sitio al que normalmente se fijaría la acetilcolina, y la lesión de las membranas postsinápticas por estos anticuerpos, ¿no? Entonces vamos a tener el primero que hemos visto, lo que es la endocitosis rápida, ¿no? Entonces acá vemos cómo es que se van a unir estos anticuerpos, ¿no? Se van a unir estos anticuerpos. ¿Y qué va a producir que se unan estos anticuerpos? Se va a producir una endocitosis, ¿no? Por eso se llama endocitosis rápida, en la cual, obviamente, que como son proteínas estructurales estos receptores, de algún momento se van a cambiar, ¿no? Porque todo lo que se encuentra en nuestra membrana se cambia. Entonces, pero de ahí un tiempo. Lo que ocurre con esto es que al unirse estos anticuerpos a los receptores de acetilcolina, lo que van a hacer es que la degradación, lo que podría haber durado días, dure horas, ¿no? Entonces se endocita, ¿no? Lo va a fagocitar, y lo que produce es una degradación acelerada de los receptores de acetilcolina debido a un mecanismo en el que va a intervenir la formación de iones entrecruzadas, y se va a dar una endocitosis rápida de estos receptores. Luego tenemos también el segundo mecanismo, que va a ser la inhibición de lo que es el receptor de acetilcolina, ¿no? Bien, vemos acá el anticuerpo de acetilcolina que se va a unir, ¿no?, en el sitio donde se uniría el receptor, y eso hace que se inhiba, ¿no?, que se inhiba este receptor y ya no se puede unir la acetilcolina. Y el tercer mecanismo es la lesión de la membrana muscular por los anticuerpos. Acá podemos ver, ¿no?, el mecanismo que vimos al inicio, ¿no? Se unen los anticuerpos, y al unirse estos anticuerpos van a generar que se active el sistema de complemento, ¿no? Y este sistema de complemento va a producir que se destruya la membrana en donde se encuentran estos receptores postsinápticos, y eso también genere que ya no se puedan unir los neurotransmisores del tipo acetilcolina. Entonces acá otra figura para ver lo normal y para ver cómo se da la miastenia gravis. Hay que recordar que en lo que es la fibra muscular va a presentar unos pliegues. Estos pliegues, ¿por qué se dan? Para que aumente la unión de los receptores postsinápticos de acetilcolina. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la miastenia gravis, estos pliegues, como ustedes pueden observar acá, van a disminuir, se van a ir aplanando. Entonces eso va a producir que los receptores de acetilcolina también disminuyan. Entonces, al salir de la neurona, ¿no?, las vesículas presinápticas tengan menor posibilidades de unirse a su receptor de acetilcolina. Bien,
este es un gráfico en lo mismo, ¿no? Como se ve, acá vemos, ¿no? Acá hay la placa mioneural, ¿no? Acá cómo lo agrandamos. Este chiquito lo agrandamos a todo esto. ¿Cómo es lo que va a finalizar, no? Llega, pero ya los receptores de acetilcolina van a estar unidos con los anticuerpos y eso va a producir que ya la acetilcolina no puede unirse específicamente a su receptor. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Se va a producir varias morbilidades, o sea, varias enfermedades relacionadas a la debilidad muscular generada por la miastenia gravis, ¿no? Una de ellas va a ser la neumonía por aspiración, las caídas y también, como mencionamos, va a haber medicamentos para el control de esta enfermedad que puede producir efectos adversos relacionados a la inmunosupresión, ¿no? Esta inmunosupresión va a generar de que el paciente me genera a la larga diferentes enfermedades del tipo infecciosa, mayormente, y eso puede generar a la muerte del paciente. Luego, puede producirse también otras enfermedades del tipo autoinmune. Nunca olvidar que cuando uno encuentra una enfermedad autoinmune, siempre buscar otras, porque se puede producir, ¿no? Un trastorno en el que aparezcan varias enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, ¿no? Tiroiditis, enfermedades graves como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, ¿no? Van a existir en los pacientes con miastenia gravis. Bien, acerca del diagnóstico, los síntomas van a empeorar en el día progresivamente con el uso repetitivo de los grupos musculares como el leer o el masticar, ¿no? Entonces, lo primero que se va a presentar va a ser tosis, diplopia, disartia, disfagia, debilidad muscular, ¿no? Entonces, va a comenzar desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde arriba hacia abajo, o sea, va a comenzar desde los músculos faciales hacia abajo. Entonces, los nervios craneales van a ser los más comúnmente afectados, resultando en que, como ya les he mencionado, en la tosis, en la diplopía, en la debilidad facial, en esta disfagia, en la disartia, ¿no? Y nuestra respuesta pupilar a la luz, eso sí, tenemos que tener en cuenta que va a permanecer intacta. La debilidad muscular de las enfermedades, de las extremidades proximales, esa debilidad va a empeorar cuando el paciente empieza a moverse, pero va a mejorar cuando el paciente comienza a descansar. Luego también los reflejos tendinosos profundos, ¿no? Pueden estar disminuidos, pero nunca ausentes. No va a haber déficit en la función cerebelar, en la función sensorial. Luego tenemos que la crisis miasténica es el grado más severo, ¿no? Como lo vimos cuando está comprometido lo que es los músculos respiratorios, por lo que esta debilidad extrema de los músculos respiratorios va a resultar en una falla respiratoria y el paciente va a requerir un soporte ventilatorio. Otras enfermedades que pueden presentarse van a ser el botulismo, el hipotiroidismo, las lesiones de masa intracraneal. Entonces, lo que nos podría hacer confundir con puede hacer confundir con el diagnóstico, ¿no? Entonces, acá vamos a tener una prueba, ¿no? Una prueba que se llama del edofronio. La prueba del edofronio va a ser una prueba diagnóstica para lo que es la miastenia gravis, ¿no? Entonces, también aparte de esta prueba del edofronio, tenemos que tener también en cuenta el electromielograma, ¿no? Y una estimulación repetitiva del nervio. También le podemos realizar al paciente una prueba serológica para los anticuerpos anti receptores acetilcolina. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir con el edofronio? Bien, el edofronio va a ser un inhibidor de la colinesterasa,
¿no? Va a ser un inhibidor de corta duración. Es decir, ¿se acuerdan de esa enzima que les mostré en un inicio? Que era la que cuando ya la acetilcolina cumplía su función, era degradada por una enzima que se llama la colinesterasa, que hacía que la acetilcolina se divida en acetato y en colina. Bueno, esa va a ser un inhibidor de esta colinesterasa. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando inhiben esta enzima? No se va a destruir la acetilcolina. Esta acetilcolina va a aumentar en el espacio sináptico, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Al incrementar la cantidad de acetilcolina en esta unión neuromuscular, va a vencer al bloqueo de los receptores y a la ptosis, ¿no? Que se va a presentar desde un inicio, ¿no? También a la oftalmoplejía y a la debilidad muscular. Esta se va a corregir en más o menos en 30 segundos, ¿no? Porque es un inhibidor de corta duración, pero va a regresar va a regresar a la presencia de estos síntomas al al minuto, a los 2 minutos más o menos, ¿no? Entonces, la prueba de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina es la prueba más específica para lo que es miastenia gravis. Sin embargo, más del 15% de los pacientes con miastenia gravis van a tener títulos de anticuerpos contra receptores de acetilcolina negativos. Ese es el problema de la serología, especialmente en los pacientes que van a tener alteraciones oculares aisladas, ¿no? Entonces, se ha visto que actualmente estos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina van a estar presentes en los pacientes, pero no van a ser detectados. Ese va a ser el problema, ¿no? Bien, entonces acá les he puesto algunas fotografías, ¿no? De cómo va a ser la ptosis palpebral. Miren, como este paciente se le cae el párpado, ¿no? Eso, o sea, eso le llamamos ptosis palpebral. Acá también, ¿no? Como es lo normal, poco a poco se le va cayendo el párpado al paciente, ¿no? Entonces, para saber y para diferenciarlo, hacemos la prueba del edofronio que ya les he mencionado, ¿no? Antes de terminar, quisiera mencionarles un poco acerca del tratamiento, ¿no? En urgencias, ¿qué se hace, no? Entonces, bueno, el aspecto más importante que tenemos que tener en cuenta para los médicos que se van a encontrar ¿no? en las urgencias va a ser reconocer la diferencia entre una crisis miasténica, que ya lo hemos visto, y versus una crisis colinérgica. Ambas pueden estar presentes la falla respiratoria, pero los disparadores de la crisis miastémica van a incluir la exacerbación de esta enfermedad. Luego, también, por ejemplo, en cumplimiento con los medicamentos inhibidores de la colinesterasa, efectos adversos de otros medicamentos, fiebre, el estrés emocional, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las crisis colinérgicas? Las crisis colinérgicas van a ser secundarios ¿qué? A un exceso de medicamentos inhibidores de la colinesterasa. En estos casos, la excesiva estimulación de la acetilcolina de músculos, en los músculos, ¿no? Estriados, ¿no? En esta unión neuromuscular van a producir una parálisis flácida de los músculos que pueden ser clínicamente ver indistinguible de la debilidad que se presenta en la crisis miasténica. Ojo, entonces ahí tenemos que diferenciarlo. Entonces la falla respiratoria va a estar presente sin otros síntomas colinérgicos. O sea, ¿cuáles son los síntomas colinérgicos? La miosis, la diarrea, la incontinencia urinaria, ¿no? La bradicardia, los vómitos, el lagrimeo, también puede estar la salivación, la celorrea. Entonces, todos estos son síntomas del tipo colinérgicos, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es la prioridad cuando el paciente está grave? La prioridad es establecer y mantener una ruta aérea, una ventilación adecuada, ¿no? Entonces podemos utilizar una intubación endotraqueal, ¿no? Y
esta puede ser necesaria, ¿no? Antes de diferenciarla, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es salvar al paciente. Antes de diferenciar contra una miastenia con una crisis colinérgica, entonces es colocar el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, eso en realidad es lo que quería mencionarles sobre el tratamiento. Y nunca olvidar, ¿no? Quizás todavía no lo ven, pero en clases de fármaco lo podrán tener en cuenta, que tenemos la succinilcolina, que va a ser un agente despolarizante y que realmente no puede ser muy efectivo, ¿no? Los pacientes con miastenia gravis, con con anticorreceptores de acetilcolina resistentes a la succinilcolina, y a dosis más altas, debe ser usado para inducir a la parálisis. O sea, tenemos que utilizar una dosis, por ejemplo, 2 miligramos por kilogramo, ¿no? Este, para producir este hecho, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta ese tipo de recomendaciones. Muchas gracias por su atención.